Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórtola Viteri y esto es Análisis en Política aquí en Radio Fuego 106.5 FM. Gracias a todos los que nos siguen, no solamente en el dial, sino también en www.marielatv.com y en nuestro canal YouTube Mariela TV, donde se suben nuestras entrevistas. En las últimas semanas, en los últimos días, diría yo, en la Revolución Ciudadana dentro del partido hubo un terremoto, se podría decir. Yo creo que el primer sismo contundente fue la renuncia de Marcela Guiñaga a la presidencia del movimiento tras críticas de Pierina Correa, la hermana de Rafael Correa, por no ser una presidenta a tiempo completo, porque Pierina dijo en unas declaraciones que creía que la presidenta o el presidente de la Revolución Ciudadana no debía estar en un cargo público, como si lo estaba Marcela. Y después de todo esto ya pasamos de tema político a prácticamente, y lo digo con toda la seriedad del mundo, casi que reality show, porque se filtran audios de amores, desamores. Yo voy a dejar que mi entrevistado sea el que interprete lo que está pasando adentro, porque no solo es tema político, sino que ya se ha convertido en la comidilla del pueblo. Pero también hay desacuerdos en una bancada y en un partido político que, en mi opinión, y lo dije cuando se acabaron las elecciones entre Luisa González y Daniel Noboa, tuvo unos resultados en las elecciones de segunda vuelta muy buenos. Entonces, a mí lo que me sorprende es que la Revolución Ciudadana, con toda esta cabida de queda un año y medio, o sea, como que ya nos vamos a graduar en un año, porque si Noboa no hace una buena presidencia, la Revolución Ciudadana iría con esa, digamos, con ese hándicap a favor. ¿Cómo es posible que ahorita ya todo, o sea, si ya esperamos lo mucho, esperemos lo poco, pero parece que en la Revolución Ciudadana todo se desmorona cuando ya la meta estaba a un añito y medio nomás, obviamente con decisiones buenas de por medio, con buenos candidatos, etcétera? Para comentar de esto estamos con Mauro Andino, un analista político y tuitero que yo respeto mucho y admiro mucho. Mauro, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Radio Fuego, bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias, Ricardo. Un placer poder compartir contigo. Ante todo, mil disculpas por el estado de mi voz. Liga, 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 liga. Soy un hincha confeso de Liga Deportiva Universitaria de Quito y evidentemente, pues del día sábado se gritó, se lloró de la alegría, se festejó y el día de ayer domingo también fui a recibir a nuestros jugadores acá en la ciudad de Quito. Así que por eso estoy un poco mal con la voz, pero listo para poder conversar No, a las no. órdenes. En las horas que tú estabas ilusionado con el partido de liga, me imagino que tú recibes o te llega de notificación el comunicado de la Revolución Ciudadana, que de hecho lo vamos a poner en pantalla en este momento, en el cual la Revolución Ciudadana se podría decir que está firme con el ex vicepresidente Jorge Glass ante las denuncias de extorsión y violencia de género, como se podría decir, son terminologías más legales que otra cosa, de parte de Soledad Padilla. Cuando te llegue ese comunicado, tú haces una fuerte crítica en Twitter. ¿Cómo te lo tomaste? Primero, yo quisiera dejar en claro que ninguna persona, a menos que sea juez o que sea fiscal, puede asumir una posición de juzgador y decir tal o cual persona es culpable o es inocente. Y en este Claro. sentido me refiero a ambas partes, ¿verdad? Creo que yo no puedo decir Jorge Glass es inocente, así como no puedo decir tampoco Jorge Glass es culpable. Ujú. Consecuentemente, me parece que en un tema tan sensible, porque estamos hablando de un presunto caso de violencia de género, por supuesto, la otra denuncia que Jorge Glass ha puesto sobre una presunta extorsión también debe investigarse, pero al Ujú. existir un tema de tanta sensibilidad en un país que está atravesado tristemente por violencias en contra de las mujeres de todo tipo, Ujú. desde violencia física, psicológica, verbal, patrimonial, violencia política, ¿sí? Evidentemente, creo que hay que ser lo más prudente posible. Y a Ujú. mí me parece que ese comunicado, tal como lo puse en mi cuenta de Twitter, es una equivocación profunda, es muy cuestionable. No se puede hacer una defensa a ultranza antes de que la Administración de Justicia, de manera transparente, tome una decisión al respecto. Reitero, yo no estoy diciendo que la organización política ya le deba juzgar a Jorge Glass, pero tampoco me parece adecuado, y este es mi modesto criterio como ciudadano, yo no pertenezco a la estructura decisional
ni al buró, ni a ninguna instancia de decisión de la Revolución Ciudadana. Eso sí, mi posición política ha sido pública y notoria, todo el mundo lo sabe, pero también intento ser crítico, propositivo, porque me parece que uno debe apoyar las cosas buenas, pero tampoco puede decirle sí a todo, y eso es lo que desde mi modesto criterio he intentado posicionar ahí, además de que existieron otros actores, como la misma Marcela Guiñaga, que Ujú. cuestionó la publicación de este comunicado. Claro, sí, sí, sí. Incluso lo vamos a poner en pantalla también en este momento. Marcela hace una respuesta al comunicado de la Revolución Ciudadana, escribiendo todo mal y un dedito hacia abajo. Pero ya vamos a seguir con eso. Vamos por partes, Mauro. Insisto, con el tema que mencioné al principio de los resultados, cuando se proclama presidente electo Daniel Noboa, evidentemente, los medios de comunicación, y yo creo que ya estamos en el siglo XXI, 2023, no es una teoría conspirativa pensar que todos los medios de comunicación tienen una agenda y tienen una línea política parcial, o sea, yo creo que eso es evidente en todo el mundo. Y evidentemente la línea política parcial de los medios de comunicación más importantes de este país es una línea anticorreísta. Evidentemente se decía, bueno, ahorita sí, el correísmo segunda elección que pierde, pero la realidad es que en 4 años no debieron haber habido dos elecciones, debió haber habido solo una. Eso es una cosa. Y la segunda es que a pesar de que, de que Luisa pierde por mucho menos de lo que se esperaba, saca 500.000 de votos más que Andrés Arauz, cuando la cantidad de votos entre la elección de hace 2 años y la de esta fue exactamente la misma. Lo que bajaron fueron los votos nulos, o sea, digamos, el correísmo tuvo el mérito de llevarse los nulos que no se llevó Arauz hace 2 años. Y yo pensé, en contra del pensamiento general, bueno, a pesar de que Noboa haya ganado, el correísmo con un mejor candidato y con mejores nombres y con, digamos, preparando un poco más el partido, son favoritos por lejos para llevarse la presidencia del año 2025 por, digamos, esta perspectiva que yo te doy. ¿Por qué no se la llevó la Revolución Ciudadana, sino que más bien todo se desmoronó? Digamos, se podría decir que pareciera que compraron lo que los medios de comunicación que tanto los vilipendian, digamos, el discurso lo compraron, se podría decir, Mauro. Ricardo, primero permíteme felicitar esa postura tuya tan transparente respecto del rol de los medios de comunicación. Tú eres un periodista joven de la nueva generación, y tú estudiaste en Europa, y tú sabes que es normal y es hasta legítimo que los medios de comunicación tengan una línea Sí, editorial. claro, es otra, Luego, ojo, que la tengan no significa que sea malo, pero la tienen. O sea que, claro. exactamente. Sí, sí, Luego, sí. luego, lamentablemente, acá en nuestro país, la mayoría de grandes medios de comunicación, los más fuertes, los más poderosos, tratan de venderte esta narrativa que es falsa, de que supuestamente existe objetividad pura, Ujú. neutralidad absoluta, cuando evidentemente los hechos, tal como tú lo describías, nos demuestran otra cosa. Y aquí hay que ser más bien honestos y decir, nuestra línea editorial es de derecha, es liberal o es conservadora, o nuestra línea editorial es más de izquierda, más socialdemócrata, o Ujú. si es que existiera acaso, aunque no he visto a alguien que sea socialista de verdad, pero bueno, en el supuesto no consentía. Claro. Pero no existe eso, digamos, no existe eso, pero yo aplaudo esa reflexión, ese intro que tú bien planteabas. Ahora, y yo también recojo algo que tú mencionas, más allá de que la Revolución Ciudadana pierde, esta segunda vuelta, la Revolución Ciudadana obtiene un 48% de votos válidos, que es muy significativo. O sea, Ujú. si uno revisaba los datos, el momento que se dio el pase a la segunda vuelta entre Daniel Noboa y Luisa González, mira, uno pensaba que, ya que estábamos hablando del fútbol, pues que iba a ser esto una goleada. Y en la Claro. práctica no se da eso. En la Ujú. práctica el resultado viene a ser muy, muy ajustadito y con una representación en la legislatura bastante significativa también para la Revolución Ciudadana. De hecho, tienen un mayor número del que se sacó en el 2021, de 49 se sube a 52, bueno, Ujú. ahora 51 con la deserción de Ferdinand Álvarez, pero además tienes un escenario mejor. ¿En qué sentido? Porque tienes ahora prefectos y alcaldes en Ujú. los principales territorios, provincias y capitales del país. Ujú. Consecuentemente, eso te permite tener un acumulado y un músculo político mucho más potente. Por eso, yo considero
que en vez de caer, digamos, en este tipo de errores, me parece que lo que deberían hacer este instante es un profundo ejercicio de análisis, de investigación, lo he dicho en otros medios. Por ejemplo, preguntarse por qué ese 52% no vota por la Revolución Ciudadana. Mm. Preguntarse por qué ese 52% decide otra opción en la Mm. Sierra Centro. Yo haría mucha investigación cuantitativa y cualitativa, grupos focales, mapas mentales, investigaciones de opinión pública, para preguntarle a la gente que votó por la otra opción, cuénteme, dígame por qué usted, a pesar de cualquier otra opción política, usted jamás votaría por una candidata o un candidato a la Revolución Ciudadana, para Ma- entender los Mauro, tú porqués, tienes, las razones, y eso me parece que te permite hacer autocrítica y poder avanzar e ir hacia adelante. te quiero preguntar de entrada. Marcela se va. Yo me imagino que le cayó mal el comentario de Pierina y no solamente por el comentario, sino por el hecho que Pierina es la hermana de quien es hermana, que es la hermana de Rafael Correa y seguramente Marcela dijo, bueno, esta, la hermana de Rafael, se me van a poner así, nadie me va a defender o aquí ya, digamos, la que está a la derecha del rey me viene a señalar, bueno, se me complica la situación aquí. ¿Tú crees que será solo eso o hay un trasfondo que la gente todavía no comprende o hay algo más que todavía no sale a la luz? Me incluyo entre los que no sabemos si es que existirá o no más elementos respecto de esta renuncia de Marcela Guiñar. Lo que sí te puedo decir es que desde mi modesto criterio, lo digo desde fuera, reitero una vez más, yo no soy parte de las estructuras decisionales de la Revolución Ciudadana, no soy un militante activo, sino que más bien he respaldado a mutuo propio, de oficio, como se diría jurídicamente, y por convicciones, porque creo en el estado de bienestar, creo en el estado social de derecho y he respaldado lo que se deba respaldar positivamente. Y así lo seguiré haciendo y seré crítico cuando considere que algo está mal. Pero Claro. desde afuera, como ciudadano, sí te puedo decir que Marcela Guiñaga me parece que es un cuadrazo. De los mejores cuadros que puede tener la Revolución Ciudadana, Marcela Guiñaga, Pavel Muñoz, acá en la alcaldía de Quito. Yo me atrevería a decir que son los dos mejores cuadros, cada uno con su estilo, cada uno también con su forma de hacer política, porque somos un país diverso, no es lo mismo ser alcalde de Quito que ser prefecta del Guayas. Tenemos matrices culturales también que nos atraviesan y que nos diferencian, pero ambos me parecen a mí cuadrazos de la Revolución Ciudadana. A mí me Claro. apena que se haya renunciado, sobre todo en la forma como se dio. Creo sí que es un error exteriorizar este tipo de asuntos sin procesarlos políticamente casa adentro, porque lo que genera es después que se dé esta comidilla hacia Claro. afuera, que se empiecen a instalar una serie de mitos alrededor y una serie de especulaciones. Bueno, ¿qué estará pasando? ¿Por Mm. qué se habrán peleado? Y una serie de hipótesis que lo que vienen a hacer es atizar mucho más el probable conflicto interno. Yo creo que un partido político tiene que ser capaz maduramente de Ajá. procesar sus diferencias casa adentro y no exteriorizarlas, sobre todo si es que apenas pasaron unos días de una derrota, porque esa Claro. derrota está, la herida está ahí abierta, ¿verdad? Entonces, si tú lo exteriorizas así, si sale una asambleísta electa a cuestionar, si luego se renuncia sin procesarlo casa adentro, me parece que lo único que provoca es botarle más limón a la herida y no hace bien. Creo que podrían hacerlo de mejor manera y creo que hace falta mucho debate y deliberación interna, que además es una de las cuestiones que pide mucha gente de la Claro. Revolución Ciudadana. Pluralizar más las decisiones, democratizar más las decisiones. Y creo que eso es algo legítimo y es algo normal en un partido político, que las decisiones sean mucho más amplias. Sí. ¿Tú crees que ya, como se dice, tú crees que el movimiento ya esté fraccionado? Porque incluso he visto en redes sociales que ya no dan fracción en dos, sino que dan fracción en tres. Incluso vi un TikTok que me pasó un amigo. Y digo que es un TikTok para que ustedes sepan que, digamos, la fuente es poco fiable. Por eso pongo que fue en TikTok, que estaba dividido. Este señor daba una teoría que estaba dividido entre Jorge Glass un tercio, Rafael Correa otro tercio y Aguiñaga otro tercio. O sea, que digamos que ya está completamente fraccionado. Yo digo esto, Mauro, porque yo creo que todos nos preguntamos, digamos, Marcela, ¿qué pedazo se lleva de esa bancada? Porque todo esto, digamos, juega con el tema de la gobernabilidad, porque no es poca cosa, digamos,
recordar que Marcela Guiñaba, como prefecta, ya ha aprobado y presentado un proyecto con la familia y con la empresa Novoa, con Isabel Novoa, tía de Daniel Novoa. No es poca cosa. O sea, yo creo que ella lo haya comunicado, dice algo. Entonces, ¿qué parte del pastel se lleva Marcela, crees tú, Mauro? ¿Qué parte del pastel se queda firme con Jorge y con ese principio? ¿Y cuáles son los amigos de Ferdinand que tal vez se quedan, digamos, cómo dirías tú que es la fracción? Algunas precisiones. Creo que no hay que satanizar, por ejemplo, el hecho de que una prefecta, además la provincia, que económicamente probablemente sea la que más ingresos genera para el crecimiento de la economía, de la producción del país, que se reúna y que ejecute un proyecto que me imagino yo no es pues que lo deben haber consolidado 2 o 3 días después Claro, del no. triunfo de Daniel Nova. O sea, yo creo que ese proyecto, para que haya salido a la luz post elecciones de la segunda vuelta, seguramente es algo que lo venía ya trabajando desde hace algunos meses, probablemente, Marcela Guiñaga con Isabel Novoa. Lo que Bueno, pero seguramente generó. como también debo decir, Mauro, o sea, yo creo que el punto, tienes razón en lo que dices. Yo también creo que Marcela, el descontento de Marcela, yo tampoco creo que haya sido de la noche a la mañana, pero que Marcela haya presentado el proyecto, que haya dicho todo mal sobre el retweet del correísmo y que haya renunciado, digamos, puede ser todo de que cayó en el mismo día y en la misma hora de manera casual, pero si juntas los tres es un cóctel explosivo. De que ella está molesta y eso se evidencia, no lo digo porque Ujú. yo sepa si es que en verdad está o no, sino por lo que se observa, creo que es algo que está ahí, o sea, el tema del comunicado, lo que dijo en el comunicado, lo del tuit en contra del comunicado del Buró de la Revolución Ciudadana, creo que esas son señales de que, al menos por parte de ella, hay una molestia. Luego, lo otro, yo te decía, tal vez sí el momento habría esperado unos días más, pero creo que al final del día no hay que satanizar, más bien yo creo que hay que aplaudir ese tipo de situaciones desde qué perspectiva. Lo que tantas veces hemos dicho, que Estado es necesario, pero también es fundamental empresa privada. Yo soy de los que creen eso. Yo Mm. creo igual en el libre mercado, yo creo que hay que respaldar al sector productivo, al sector empresarial, pero creo firmemente también que se necesita de un Estado fuerte, de Sí. instituciones sólidas que garanticen derechos económicos y sociales para la gente, para que existan ciertos mínimos de bienestar material. Yo no creo en esas posiciones ultralibertarias que quieren destruir el Estado y poco más instaurar un modelo anarcocapitalista. O sea, No. para eso a mí no me llamen, pero sí se debe entender que Estado y mercado, Estado y empresa privada son complementarios. Eso es un estado de bienestar y así ha funcionado en muchos países de Europa Occidental e incluso en Estados Unidos desde la década de los 30 hasta Mauro. aproximadamente finales de los 70. Ujú. Entonces, mira, solo para cerrar esta idea, lo que te digo es, creo que no hay que satanizar eso. Respecto de algo que tú me decías del bloque de asambleístas, Ajá. yo no ¿Hay creo fracción o no? realmente, ¿Hay yo fracción? no creo realmente, No yo no cree. creo ahí. Pero es una Me creencia atrevo, de que no quiero creer o tú tienes, digamos, una base de fundamentos para decir no creo. Yo creo que fue una, digamos, una desamistad, una carajeada que se pegaron sin querer porque perdieron un poco las costuras, pero todo sigue bien. O tú quieres creer que es otra cosa. yo creo que hay que diferenciar los momentos y los lugares donde se dan estas cosas. Mm. El tema que origina a esta deserción, por ejemplo, de Ferdinand Álvarez, me parece que es un asunto que termina por implicarlo a él junto a otra persona, que en este caso es Jorge Glass. En el caso de la bancada de asambleístas, de la poca información que tengo, pero además porque conozco a muchos de ellos, mi hipótesis es que no existe fraccionamiento y van a llegar sólidos a la Asamblea para tratar de llegar a un acuerdo legislativo que además le va a hacer bien al país. ¿En qué sentido? Porque nos va a permitir dar un salto hacia adelante para ir dejando una etapa bastante compleja de polarización Ujú. entre lo que ha sido considerado como correísmo versus anticorreísmo. ¿Y a qué acuerdo legislativo me refiero? A este acuerdo legislativo que probablemente se llegue a consolidar. En política todo puede pasar, por eso hablo de probabilidades, pero un acuerdo legislativo que podría darse
con los asambleístas de ADN de Daniel Noboa, con el Partido Social Cristiano, con los asambleístas de la Revolución Ciudadana y parecería ser que con ciertos asambleístas también de lo que era el bloque de Actuemos. Me parece muy interesante esto, porque lo primero que hay que hacer el día uno que se instalen en la asamblea es mostrarle a la opinión pública que esta asamblea va a ser diferente de la anterior y de las anteriores, que no van a llegar para matarse por un espacio de poder, sino que racionalmente llegan a un acuerdo, se destraba el tema de la designación de autoridades, tanto del CAL, presidencia, vicepresidencias de la asamblea, presidencias de las comisiones, y que esta maquinaria empiece a fluir y que se lleguen a acuerdos mínimos de doble vía. Que tanto Daniel Noboa comprenda que él como colegislador está en todo su derecho de enviar iniciativas legislativas, pero que al mismo tiempo comprenda que como no tiene mayoría absoluta, también va a tener que ceder a cambios normativos que le van a plantear los bloques, pero que los bloques también entiendan que no porque ellos tengan más votos que el colegislador, que es el presidente Noboa, ellos van a querer, digamos, hacer tabla rasa de los proyectos de ley que envíen. Esto es de doble vía. En democracia y en un parlamento hay que llegar a acuerdos. Quiero saber, cortito, 1 minuto y medio, tu posición sobre los audios filtrados, Jorge Glass, Soledad Padilla. Digamos, conocemos tus opiniones políticas. Yo creo que en Twitter se tiene que poner la cantidad de caracteres que se tiene que poner. Te pido en 1 minuto y medio que me des tu opinión sobre los audios filtrados y sobre Jorge Glass y la posición de la Revolución Ciudadana apoyándolo hasta el final. Mira, respecto del comunicado, yo ya lo dije públicamente, me parece un comunicado inapropiado, cuestionable. Creo que no se puede emprender una defensa a ultranza en un tema tan sensible. Yo no soy quien ni para juzgar diciendo que Jorge Glass sí ha cometido o no violencia de género, ni soy quien para absolverlo. Simplemente es un tema que la justicia deberá pronunciarse, así como la justicia debe pronunciarse respecto de la denuncia por extorsión que él también le ha puesto a la señora Padilla. Creo que el comunicado fue excesivo y no se puede, digamos, hacer una defensa a ciegas antes de que esto se procese y se investigue, mucho más cuando tenemos un país atravesado por una serie de violencias en contra de las mujeres, ¿sí? Ahora, respecto de los audios, respecto del romance, de si estuvo bien o mal, lo que se decían, mira, yo no me voy a pronunciar porque creo que eso lo único que provoca es revictimizar a la señorita Soledad Padilla. Creo que los temas íntimos, personales, mira, cada uno puede hacer con su cuerpo mientras no haga daño a una tercera persona lo que bien quiera y puede tener las relaciones sentimentales que guste siempre que exista consentimiento por parte de la otra persona. Pero tú crees, con lo que escuchaste de los audios y con lo que se sabe generalmente, ¿crees que tiene sentido y fundamento que se haya puesto una denuncia en contra de Jorge Glass, digamos, por lo que escuchaste, por su actitud? ¿Crees que tiene sentido? Mira, no voy a ir a decirte qué habría sido lo correcto, qué habría sido lo inadecuado. Creo que aún tienen más elementos, probablemente ambas partes, porque mira, si es que ella presenta esa denuncia por violencia de género, por intimidación, que es lo que específicamente ella ha puesto, luego en su comunicado habló de violencia de género también, bueno, es porque ella seguramente tendrá más elementos. Y en el caso de Jorge Glass, si es que él habla de una extorsión de $350,000, seguramente él tendrá más evidencias al respecto. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.